Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. Marina Soler nació bajo el signo de una luna roja en un reino donde las leyendas se confundían con la vida cotidiana. Desde pequeña escuchaba historias de caballeros errantes, bosques encantados y criaturas que habitaban más allá de las murallas de la ciudad. Su destino, sin embargo, no estaba marcado por la espada ni por la corona, sino por un don más sutil, la capacidad de escuchar las memorias dormidas que se escondían en las flores del jardín prohibido. Cada pétalo que tocaba le revelaba un recuerdo olvidado y cada raíz que cuidaba le mostraba un fragmento de historia que nadie más podía ver. En la corte, muchos desconfiaban de ella, pues decían que su poder era demasiado extraño, demasiado cercano a la magia antigua que los reyes habían intentado desterrar. Pero Marina no buscaba gloria ni reconocimiento. Lo que deseaba era comprender cómo los recuerdos podían cambiar el destino de quienes los poseían. Así comenzó su viaje por tierras medievales, entre castillos sombríos y aldeas perdidas, llevando consigo la certeza de que cada flor arrancada o cuidada podía alterar el curso de una vida entera. Marina Soler no era solo una joven del reino, era la guardiana de las memorias dormidas y su historia estaba apenas comenzando. Las murallas del reino se alzaban como gigantes de piedra, pero más allá de ellas se extendían bosques antiguos, llenos de secretos que pocos se atrevían a explorar. Marina Soler avanzaba con paso firme, guiaba por un presentimiento que no podía ignorar. El jardín de las memorias dormidas la estaba llamando. El camino no era sencillo. Los caballeros de la corte la miraban con recelo, pues desconfiaban de su don. Decían que escuchar recuerdos en las flores era un arte peligroso, cercano a la magia prohibida. Marina, sin embargo, no buscaba poder ni gloria. Lo que deseaba era comprender cómo esas memorias podían cambiar el destino de quienes las poseían. En una aldea perdida, descubrió un rosal marchito. Al tocarlo, escuchó la voz de una mujer que había amado en silencio y nunca confesó su sentimiento. El dolor de ese recuerdo se transformó en fuerza y la flor volvió a florecer. Marina entendió entonces que cada decisión, arrancar o cuidar una planta, no solo alteraba la memoria, sino también el presente de quienes la rodeaban. Las noticias de su viaje comenzaron a extenderse. Algunos la llamaban la guardiana de las memorias. Otros la acusaban de despertar fantasmas que debían permanecer dormidos. Pero Marina seguía adelante, convencida de que el verdadero poder no estaba en ocultar el pasado, sino en aprender de él. Así, entre castillos sombríos y bosques encantados, su destino se entrelazaba con el de todo el reino. El jardín de las memorias dormidas no era solo un lugar oculto, era un espejo de la humanidad, y Marina Soler estaba destinada a abrirlo con sus propias manos. Las tierras medievales se tornaban cada vez más misteriosas a medida que Marina Soler avanzaba en su viaje. El jardín de las memorias dormidas no era un único lugar, sino un conjunto de espacios ocultos que aparecían en los rincones más inesperados. Un claro en el bosque, una fuente abandonada, un patio olvidado dentro de un castillo.
Cada vez que encontraba una flor, debía decidir si arrancarla o cuidarla. Al hacerlo, los recuerdos despertaban y se entrelazaban con la realidad. Una rosa marchita le mostró la historia de un caballero que había traicionado a su rey. Al devolverle vida, Marina permitió que la verdad saliera a la luz en la corte. Un lirio quebrado reveló la memoria de una madre que había perdido a su hijo en la guerra. Al cuidarlo, la mujer recuperó fuerzas para seguir adelante. El reino comenzó a cambiar. Los relatos que emergían de las flores se propagaban como rumores, pero no eran simples palabras, eran verdades que habían permanecido ocultas durante generaciones. Algunos nobles temían que Marina desestabilizara el poder, mientras otros la veían como una esperanza capaz de reconciliar el pasado con el presente. Marina comprendía que su don era también una carga. Cada decisión alteraba destinos y no siempre podía prever las consecuencias. Sin embargo, su convicción era firme. Las memorias no debían permanecer enterradas, porque en ellas se encontraba la raíz de la libertad. Así, entre castillos sombríos y aldeas olvidadas, la guardiana de las memorias seguía su camino, sabiendo que cada flor era un umbral hacia otra historia, y el jardín aún guardaba secretos que podían transformar todo el reino. Marina Soler avanzaba más allá de los límites del reino, siguiendo el rastro invisible que la guiaba hacia el corazón del jardín de las memorias dormidas. El aire se volvía más denso, como si cada paso la acercara a un secreto que llevaba siglos esperando ser revelado. El bosque se abría ante ella con un silencio solemne. Allí, las flores no eran simples adornos. Cada una contenía un recuerdo atrapado, un fragmento de vida que pedía ser escuchado. Algunas brillaban con un resplandor tenue, otras parecían marchitas, como si el olvido las hubiera consumido. Marina se inclinó sobre una flor azul y al tocarla escuchó la voz de un niño que había soñado con convertirse en caballero, pero cuya vida se apagó antes de cumplir su destino. El eco de esa memoria la conmovió profundamente y decidió cuidar la planta, devolviéndole fuerza. Al hacerlo, sintió que el recuerdo se liberaba, como si el niño finalmente hubiera encontrado descanso. Más adelante, halló una flor negra, oscura y pesada. Al rozarla, emergió la memoria de una traición, un noble que había vendido a su pueblo por ambición. Marina dudó. Arrancar la flor significaba borrar ese recuerdo, pero cuidarla implicaba que la verdad saliera a la luz. Con el corazón dividido, comprendió que cada decisión era un acto de justicia o de perdón, y que el destino del reino dependía de su elección. El jardín no era solo un lugar mágico, era un espejo del alma humana. Marina Soler entendía que su viaje no consistía en coleccionar memorias, sino en aprender a discernir cuáles merecían ser preservadas y cuáles debían descansar en el olvido. Y mientras avanzaba, presentía que el secreto más grande aún la esperaba en el centro del jardín, donde la flor más antigua guardaba la memoria que podía cambiar el curso de toda la historia. Marina Soler
llegó finalmente al corazón del jardín de las memorias dormidas. Allí el aire era distinto, pesado, pero al mismo tiempo luminoso, como si cada partícula estuviera cargada de historias esperando ser reveladas. En el centro del claro se alzaba una flor única, más antigua que todas las demás. Sus pétalos brillaban con un resplandor dorado y su raíz parecía hundirse en lo más profundo de la tierra. Al acercarse, Marina sintió que esa flor contenía la memoria más poderosa de todas, un recuerdo que no pertenecía a un individuo, sino al reino entero. Al tocarla, escuchó voces entrelazadas, batallas olvidadas, amores secretos, traiciones silenciadas, promesas incumplidas. Era como si la historia completa del reino estuviera guardada en esa flor. Marina comprendió que arrancarla significaba borrar el pasado y ofrecer al pueblo un nuevo comienzo, mientras cuidarla implicaba aceptar todas las heridas y enseñanzas que habían dado forma a su mundo. El dilema era inmenso. Marina sabía que cualquier decisión cambiaría el destino de generaciones. Cerró los ojos y recordó cada flor que había tocado en su viaje. Las memorias de los niños, los dolores de las madres, las verdades de los caballeros. Todas esas voces la acompañaban en ese instante. Finalmente, con el corazón firme, decidió cuidar la flor dorada, porque entendió que el reino no necesitaba olvidar, sino aprender. Las memorias, incluso las más dolorosas, eran raíces que sostenían el futuro. El jardín entero se iluminó. Las flores florecieron al unísono y las memorias se liberaron como un coro que envolvía la ciudad. Santa Aurelia y todo el reino despertaron a una nueva era, donde la palabra y el recuerdo se convirtieron en fuerza y esperanza. Marina Soler, la guardiana de las memorias, había cumplido su destino. Marina Soler permaneció frente a la flor dorada y el resplandor que emanaba de sus pétalos iluminaba todo el claro como si fuera un amanecer eterno. El jardín entero vibraba con las memorias liberadas, voces de generaciones pasadas, risas, llantos, promesas y secretos que ahora se entrelazaban en un coro inmenso. El reino despertó con un murmullo nuevo. Las calles se llenaron de relatos que antes estaban ocultos y los habitantes comenzaron a reconocerse en esas memorias compartidas. Los caballeros que habían desconfiado de Marina se vieron obligados a aceptar que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria para sostener la justicia. Los aldeanos, por su parte, encontraron consuelo en saber que sus historias no se habían perdido, sino que florecían en cada rincón del jardín. Marina comprendió que su viaje no había terminado. El jardín de las memorias dormidas no era un destino final, sino un camino abierto. Cada flor que cuidaba se convertía en un puente entre el pasado y el futuro, y cada recuerdo liberado era una semilla que podía transformar el presente. Con el cuaderno en sus manos y la certeza en su corazón, Marina Soler se convirtió en guardiana no solo de las memorias, sino también de la esperanza. El reino medieval, marcado por sombras y silencios, ahora respiraba con la fuerza de la palabra. Y mientras el viento agitaba los pétalos dorados, Marina presintió que nuevas tierras la esperaban, con jardines aún más antiguos y secretos todavía más profundos, porque la memoria nunca se agota.
Siempre hay otra historia dormida esperando a ser despertada. Marina Soler se adentró aún más en el claro iluminado, y el jardín parecía responder a cada uno de sus movimientos. Los pétalos dorados vibraban como si fueran campanas silenciosas, y el aire estaba cargado de presagios. De pronto, las memorias liberadas comenzaron a entrelazarse en formas visibles, figuras de luz que caminaban entre los árboles, sombras que se desvanecían al ser tocadas por el viento. Eran recuerdos convertidos en presencias, fragmentos de vidas pasadas que ahora podían ser contemplados. Marina comprendió que el jardín no solo guardaba memorias, era un puente entre los mundos. Cada flor era una puerta, cada raíz un hilo que conectaba el presente con lo que había sido. Y en ese instante presintió que su papel como guardiana iba más allá de cuidar o arrancar flores. Debía aprender a guiar a los demás para que enfrentaran sus propias memorias dormidas. El reino, transformado por las verdades reveladas, empezaba a buscarla. Los aldeanos querían que les mostrara sus recuerdos ocultos. Los nobles temían que sus secretos fueran expuestos, y los caballeros dudaban entre protegerla o detenerla. Marina sabía que su viaje apenas comenzaba. El jardín había despertado, y con él todo el reino. Con paso firme, levantó la vista hacia el horizonte. El viento le trajo un murmullo. Nuevas tierras, nuevos jardines, nuevas memorias aguardaban. Y ella, Marina Soler, estaba destinada a recorrerlos, porque la historia nunca se detiene mientras haya alguien dispuesto a recordarla. Marina Soler se adentró aún más en el jardín, y cada paso parecía resonar como un eco antiguo. Las flores se inclinaban suavemente a su paso, como si reconocieran a la guardiana que había despertado sus memorias. El aire estaba cargado de historias, y el viento traía murmullos que se confundían con canciones olvidadas. En el horizonte, las figuras de luz que emergían de los recuerdos comenzaron a reunirse. No eran fantasmas, sino presencias que buscaban ser escuchadas. Algunos se acercaban con gratitud, otros con dolor, y Marina comprendió que su tarea no era juzgar, sino dar voz a lo que había sido silenciado. El reino, mientras tanto, empezaba a transformarse. Los aldeanos se reunían en las plazas para compartir las memorias que ella había liberado, y los nobles se veían obligados a enfrentar verdades que habían intentado ocultar. La palabra se había convertido en un poder más fuerte que cualquier espada. Marina sabía que el jardín aún guardaba secretos más profundos. En lo más recóndito había flores que contenían memorias tan antiguas que podían cambiar no solo la historia del reino, sino la esencia misma de la humanidad. Presintió que su viaje la llevaría más allá de las murallas, hacia tierras desconocidas donde otros jardines esperaban ser despertados. Con el cuaderno en sus manos y la certeza en su corazón, Marina Soler avanzó con paso firme. El jardín de las memorias dormidas no era un final, sino un comienzo. Y ella
como guardiana, estaba destinada a recorrer el mundo, despertando historias que nunca debían permanecer en silencio. El eco del jardín seguía expandiéndose más allá de las murallas del reino. Las memorias liberadas no se quedaron confinadas en Santa Aurelia. Viajaban como semillas invisibles, llevadas por el viento hacia aldeas lejanas, castillos olvidados y bosques donde nadie había osado entrar. La guardiana de las memorias comprendió que su destino no era permanecer en un único lugar. Cada territorio escondía su propio jardín. Cada pueblo guardaba recuerdos dormidos que pedían ser despertados. El mundo entero era un vasto archivo vivo, y ella había recibido la tarea de recorrerlo. En su camino encontró viajeros que habían perdido su historia, comunidades que habían olvidado sus raíces y reinos que preferían ocultar su pasado. Allí las flores crecían tímidas, marchitas, esperando que alguien las tocara para devolverles voz. Marina sabía que no podía salvarlo todo, pero cada memoria liberada era un acto de resistencia contra el olvido. El viaje se transformó en una misión: enseñar a otros que las memorias no son cadenas, sino raíces que sostienen el futuro. Y mientras avanzaba hacia tierras desconocidas, presentía que el jardín de las memorias dormidas era apenas el inicio de una saga mayor, donde cada recuerdo sería una puerta y cada decisión un nuevo destino. El eco del jardín seguía expandiéndose más allá de las murallas del reino. Las memorias liberadas no se quedaron confinadas en Santa Aurelia. Viajaban como semillas invisibles, llevadas por el viento hacia aldeas lejanas, castillos olvidados y bosques donde nadie había osado entrar. La guardiana de las memorias comprendió que su destino no era permanecer en un único lugar. Cada territorio escondía su propio jardín. Cada pueblo guardaba recuerdos dormidos que pedían ser despertados. El mundo entero era un vasto archivo vivo, y ella había recibido la tarea de recorrerlo. En su camino encontró viajeros que habían perdido su historia, comunidades que habían olvidado sus raíces y reinos que preferían ocultar su pasado. Allí las flores crecían tímidas, marchitas, esperando que alguien las tocara para devolverles voz. Marina sabía que no podía salvarlo todo, pero cada memoria liberada era un acto de resistencia contra el olvido. El viaje se transformó en una misión: enseñar a otros que las memorias no son cadenas, sino raíces que sostienen el futuro. Y mientras avanzaba hacia tierras desconocidas, presentía que el jardín de las memorias dormidas era apenas el inicio de una saga mayor, donde cada recuerdo sería una puerta y cada decisión un nuevo destino. El jardín se expandía como un universo propio, y cada paso lo transformaba en un territorio más vasto y enigmático. Los caminos ya no eran simples senderos de tierra, se curvaban como espirales, se abrían en pasajes ocultos y revelaban espacios que parecían existir fuera del tiempo. Las flores más antiguas comenzaron a mostrar memorias que no pertenecían a un solo reino, sino a civilizaciones enteras. Al rozar un pétalo de cristal, emergió la visión de un pueblo que había desaparecido bajo las aguas. Al cuidar una flor de fuego, se liberó la memoria de una alianza rota entre reinos que jamás se reconciliaron.
La guardiana comprendió que el jardín era infinito, un archivo vivo que contenía la historia del mundo. No era un lugar destinado a un único pueblo, sino un espejo universal de la humanidad. Cada recuerdo era una advertencia, cada flor un testimonio de lo que había sido y de lo que aún podía repetirse. El peso de esa revelación la estremeció. Ya no se trataba solo de liberar memorias dormidas, sino de aprender a sostenerlas sin que destruyeran el presente. El poder del jardín podía sanar, pero también podía desatar caos si caía en manos equivocadas. Con el viento susurrando voces de épocas remotas, la viajera entendió que su misión estaba apenas en su inicio. El destino la llamaba hacia tierras desconocidas donde otros jardines aguardaban, ocultos bajo montañas, mares y desiertos. Y en cada uno, nuevas memorias dormidas esperaban ser despertadas. Hola, soy Marina Soler. Nací en Santa Aurelia, una ciudad que aprendió a convivir con sus memorias ocultas, y desde entonces mi destino ha estado marcado por ellas. Ahora me encuentro en el corazón del jardín de las memorias dormidas, rodeada de flores que guardan secretos más antiguos que mi propio reino. Siento una mezcla de fascinación y temor. Cada pétalo que toco me revela verdades que pueden sanar o destruir. Temo equivocarme, temo que una decisión mía libere un recuerdo capaz de desatar el caos. Pero también presiento que si aprendo a escuchar con humildad, puedo transformar el dolor en esperanza. Mi plan no es quedarme aquí para siempre. Aspiro a recorrer otros territorios, descubrir jardines escondidos bajo montañas, mares y desiertos. Quiero enseñar a los pueblos que la memoria no es una cadena, sino una raíz que sostiene el futuro. Sé que el camino será difícil, habrá quienes me rechacen, quienes teman la verdad y quienes intenten arrancar las flores para borrar lo que nunca debió olvidarse. Pero mi corazón me dice que debo seguir adelante. Mi aspiración más profunda es que un día las memorias no necesiten guardarse en silencio, porque cada voz será escuchada y cada historia tendrá un lugar en el mundo. El jardín, ahora despierto, parecía respirar junto con el reino. Las memorias liberadas se entrelazaban con la vida cotidiana. En las plazas se contaban historias que antes eran susurros. En los castillos se revelaban secretos que habían permanecido ocultos. Y en los bosques los viajeros escuchaban ecos de tiempos remotos. La guardiana avanzaba con paso sereno, consciente de que cada flor era un umbral hacia otra verdad. Ya no se trataba solo de escuchar, sino de aprender a discernir qué recuerdos debían florecer y cuáles descansar en silencio. Esa responsabilidad la acompañaba como una sombra, pero también como una luz que guiaba su camino. El reino entero comenzaba a transformarse. Los aldeanos encontraban fuerza en las memorias compartidas. Los caballeros se enfrentaban a sus propios fantasmas y los nobles comprendían que el poder no podía sostenerse sobre el olvido. El jardín se había convertido en un espejo y cada habitante debía mirarse en él. Más allá del horizonte, nuevas tierras aguardaban. Marina Soler sabía que el viaje no había terminado. Otros jardines escondidos bajo montañas, mares y desiertos esperaban ser despertados. Y en cada uno, memorias dormidas aguardaban su voz. El destino estaba claro. La historia del mundo no debía permanecer enterrada.
la guardiana de las memorias seguiría adelante, porque mientras existiera una flor, habría un recuerdo dispuesto a renacer. Las memorias liberadas habían transformado el reino en un lugar irreconocible. Las plazas se llenaban de relatos compartidos, los bosques parecían susurrar canciones antiguas y hasta las murallas de piedra guardaban ecos de tiempos pasados. El jardín se había convertido en un símbolo. Ya no era solo un espacio oculto, sino un espejo donde cada habitante podía mirarse y reconocer su propia historia. La guardiana avanzaba hacia nuevas tierras, consciente de que su misión se extendía más allá de Santa Aurelia. En cada paso presentía que otros jardines aguardaban, escondidos bajo montañas, mares y desiertos. Allí, memorias dormidas esperaban ser despertadas, algunas llenas de esperanza, otras cargadas de dolor. El viaje se tornaba más complejo. No bastaba con liberar recuerdos, ahora debía enseñar a los pueblos a escucharlos, a aceptarlos y a transformarlos en fuerza. El verdadero desafío era que las memorias no se convirtieran en cadenas, sino en raíces que sostuvieran el futuro. Y mientras el horizonte se abría ante ella, Marina Soler comprendía que su historia estaba apenas comenzando. El jardín de las memorias dormidas era solo el primer capítulo de una saga mayor, donde cada flor sería un umbral y cada decisión un nuevo destino. El jardín seguía desplegando sus secretos y la joven guardiana avanzaba con la certeza de que cada paso la acercaba a un destino mayor. Las memorias liberadas ya no eran simples fragmentos del pasado. Se habían convertido en fuerzas vivas que moldeaban el presente del reino. Marina sentía el peso de esa responsabilidad. Sabía que no bastaba con cuidar las flores. Debía aprender a guiar a los hombres y mujeres para que aceptaran sus recuerdos y los transformaran en esperanza. El verdadero desafío no estaba en despertar las memorias, sino en enseñar a escucharlas. El viento traía presagios de tierras lejanas. Más allá de Santa Aurelia, otros jardines aguardaban, ocultos bajo montañas, mares y desiertos. Cada uno guardaba historias dormidas que podían cambiar el curso de pueblos enteros. Marina comprendía que su viaje apenas comenzaba. El jardín de las memorias dormidas era solo el primer capítulo de una saga infinita. Y mientras el horizonte se abría ante ella, la guardiana se preparaba para enfrentar lo desconocido, con la certeza de que cada flor era un umbral y cada decisión un nuevo destino. Flores, brillos y esperanza. El horizonte se abría como un libro aún no escrito. Los caminos que se desplegaban frente a la guardiana eran más inciertos que nunca, pero también más prometedores. El jardín había revelado su verdadera naturaleza. No era un espacio limitado, sino un tejido infinito de memorias que conectaban pueblos, reinos y generaciones. Marina sentía que cada paso la alejaba de Santa Aurelia y la acercaba a un destino mayor. Las voces que había despertado la acompañaban como un coro invisible, recordándole que no estaba sola.
En cada aldea que atravesaba encontraba flores escondidas en rincones olvidados, en los muros de piedra, en los patios de las casas, en los campos de batalla abandonados. Cada una guardaba un fragmento de historia que pedía ser escuchado. El viaje se tornaba más peligroso. No todos deseaban que las memorias fueran liberadas. Algunos reinos preferían el silencio, temiendo que las verdades ocultas deshicieran sus alianzas. Otros buscaban arrancar las flores para borrar sus pecados. Marina comprendía que su misión no era solo despertar recuerdos, sino protegerlos de quienes querían destruirlos. La guardiana avanzaba con paso firme, sabiendo que el mundo entero era un vasto jardín de memorias dormidas. Y mientras el viento agitaba los pétalos que llevaba consigo, presentía que el próximo capítulo de su viaje la conduciría hacia un lugar donde la memoria y el olvido se enfrentaban como fuerzas eternas. El viaje de Marina Soler la llevó más allá de los límites conocidos del reino. Los caminos se tornaban cada vez más extraños, montañas que parecían susurrar, ríos que reflejaban escenas del pasado y aldeas donde las flores del jardín brotaban en lugares inesperados. En una aldea perdida entre colinas, descubrió un pequeño jardín oculto bajo las ruinas de un templo. Allí, las flores no brillaban como las de Santa Aurelia. Sus pétalos eran grises, pesados, y al tocarlos liberaban memorias de guerras olvidadas, de pactos traicionados y de pueblos que habían desaparecido sin dejar rastro. Marina comprendió que no todos los recuerdos eran dulces. Algunos eran tan dolorosos que podían quebrar la voluntad de quienes los escuchaban. Sin embargo, también entendió que incluso esas memorias tenían un propósito: advertir, enseñar, impedir que los errores se repitieran. El viento le trajo un presagio. Más allá de esas colinas existía un jardín aún más antiguo, escondido en un valle donde el tiempo parecía detenido. Allí se guardaba una memoria que no pertenecía a un pueblo, sino al mundo entero. Con paso firme, la guardiana se preparó para seguir adelante. Sabía que cada nuevo jardín sería más difícil de enfrentar, pero también más necesario, porque mientras hubiera flores dormidas, habría historias esperando renacer. El valle que se abría frente a Marina Soler parecía detenido en el tiempo. Las montañas que lo rodeaban formaban un círculo perfecto, como si quisieran proteger un secreto demasiado antiguo para ser revelado con facilidad. El aire era más denso, cargado de un silencio que no era vacío, sino expectante. En el centro del valle descubrió un nuevo jardín. Este no brillaba como el de Santa Aurelia, ni sus flores eran coloridas. Aquí los pétalos eran translúcidos, casi invisibles, y al tocarlos liberaban memorias que no eran de personas, sino de la propia tierra. Se escuchaban ecos de cataclismos, de mares que habían cubierto ciudades, de estrellas que habían guiado a pueblos enteros. Marina comprendió que había llegado a un lugar distinto, un jardín que guardaba la memoria del mundo, no de los hombres. Cada flor era un testimonio de la naturaleza, de los ciclos que habían moldeado la existencia. Y al sentir esa fuerza, supo que su misión se volvía aún más grande.
no solo debía despertar las memorias humanas, sino también aprender a escuchar las voces de la tierra. El desafío era inmenso. ¿Cómo enseñar a los hombres a respetar memorias que no les pertenecían, pero que los sostenían? ¿Cómo proteger un jardín que revelaba verdades capaces de cambiar la forma en que el reino entendía su lugar en el universo? Con el corazón firme, Marina Soler se adentró en el valle. El nuevo capítulo de su viaje comenzaba allí, donde la memoria del mundo esperaba ser despertada. El valle parecía infinito y cada rincón revelaba un misterio distinto. Las flores translúcidas que guardaban la memoria del mundo comenzaron a brillar con mayor intensidad, como si reconocieran la presencia de la guardiana. El aire se llenó de murmullos que no eran voces humanas, sino ecos de la tierra misma. El rugido de volcanes antiguos, el crujir de glaciares que habían desaparecido, el canto de aves que ya no existían. Marina Soler sintió que estaba entrando en un territorio donde el tiempo no seguía las reglas conocidas. Allí, las memorias no eran fragmentos de vidas individuales, sino capítulos enteros de la historia del planeta. Cada flor era un testimonio de lo que la naturaleza había visto y sufrido, y al tocarlas, la guardiana comprendía que el mundo también tenía cicatrices que necesitaban ser escuchadas. El desafío era mayor que nunca. No bastaba con liberar recuerdos, debía aprender a traducirlos para que los hombres entendieran que la tierra hablaba, que sus memorias eran advertencias y enseñanzas. El jardín del valle no solo mostraba lo que había sido, sino lo que podía repetirse si el mundo no aprendía a escuchar. Con paso firme, Marina Soler avanzó hacia el centro del valle, donde una flor gigantesca de pétalos cristalinos aguardaba. Intuía que allí se encontraba la memoria más antigua de todas, capaz de revelar el origen del jardín y el verdadero propósito de su misión. Yo, como narrador de esta historia, confieso que me siento atrapado entre la fascinación y el peso de lo que relato. Observar a Marina Soler caminar por el jardín de las memorias dormidas me provoca una mezcla de admiración y temor. Admiro su valentía, pero temo que cada decisión que toma pueda desencadenar consecuencias irreversibles. A veces pienso que el jardín no es solo un escenario, sino un espejo de todos nosotros. Me pregunto si al liberar memorias no estamos también liberando nuestras propias sombras. Y eso me inquieta. ¿Qué pasará cuando las memorias más oscuras salgan a la luz? Mi aspiración como narrador es que Marina encuentre un equilibrio entre esperanza y prudencia. Sueño con verla transformar el dolor en fuerza y que sus pasos conduzcan no solo a la verdad, sino también a la reconciliación. Confieso que aunque relato con voz firme, en el fondo temo que el jardín tenga secretos demasiado grandes incluso para ella. Y esa incertidumbre me mantiene atento, expectante, como si yo mismo caminara a su lado. La flor cristalina del centro del valle parecía latir como un corazón antiguo. Marina Soler se acercó con cautela, consciente de que aquel instante podía cambiarlo todo. El silencio era tan profundo que cada respiración se sentía como un eco en la eternidad. Al rozar el pétalo, una visión la envolvió. No era un recuerdo humano,
sino el origen mismo del jardín. Vio cómo las primeras flores habían nacido en el mundo, no por manos de hombres, sino como un regalo de la tierra para preservar su memoria. Comprendió que el jardín no era un lugar creado, sino un ser vivo, un guardián silencioso que había acompañado a la humanidad desde sus comienzos. El peso de esa revelación la estremeció. Su misión ya no era solo despertar memorias dormidas, sino proteger el equilibrio entre los recuerdos de los hombres y los de la tierra. Si uno prevalecía sobre el otro, el mundo corría el riesgo de perder su armonía. Marina se arrodilló frente a la flor, aceptando el vínculo que la unía al jardín. Sabía que, a partir de ese momento, su viaje se transformaba en una búsqueda mayor: encontrar los otros valles, los otros corazones cristalinos y aprender de cada uno el secreto que guardaban. El viento sopló con fuerza, como si el jardín aprobara su decisión. Y así, la guardiana se levantó, lista para seguir adelante hacia un destino que apenas comenzaba a revelarse. El valle guardaba un silencio solemne, como si todo estuviera esperando el próximo movimiento de la guardiana. Las flores cristalinas que había descubierto no eran simples recuerdos. Cada una contenía fragmentos de la memoria del mundo, y al tocarlas, Marina Soler sentía que el tiempo mismo se abría ante ella. Las visiones eran intensas: mares que habían cubierto ciudades enteras, montañas que habían nacido del fuego, estrellas que habían guiado a pueblos desaparecidos. Era como si la tierra quisiera contarle su propia historia, más antigua que cualquier reino. Marina comprendió que estaba frente a un poder inmenso. El jardín del valle no solo mostraba lo que había sido, sino lo que podía repetirse. Era un espejo del destino, una advertencia de que los hombres debían aprender a escuchar la voz de la tierra. Con paso firme se acercó a la flor más grande, cuyos pétalos transparentes brillaban como un sol detenido. Intuía que allí se encontraba la memoria más antigua de todas, capaz de revelar el origen del jardín y el propósito verdadero de su misión. El aire se volvió más pesado y el silencio se transformó en un murmullo profundo. El próximo capítulo de su viaje estaba a punto de comenzar, y Marina Soler sabía que al tocar esa flor, nada volvería a ser igual. El murmullo del valle se intensificó cuando Marina Soler extendió su mano hacia la gran flor cristalina. El contacto liberó una corriente de luz que se expandió por todo el jardín, iluminando cada rincón como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las visiones que emergieron eran más vastas que cualquier recuerdo humano. Vio el nacimiento de los ríos, el despertar de los bosques, la primera chispa de fuego que iluminó a los hombres en la oscuridad. Era la memoria del mundo en su forma más pura, un relato que no pertenecía a nadie y al mismo tiempo a todos. Marina comprendió que el jardín no era solo un guardián de historias, sino un puente entre la humanidad y la tierra. Su misión se transformaba. Debía enseñar a los pueblos que escuchar las memorias no era un acto de nostalgia, sino de supervivencia. El pasado contenía advertencias que podían salvar el futuro. El valle vibraba con energía y Marina sintió que no estaba sola. Las memorias despertadas se unían a su espíritu, guiándola hacia nuevas tierras donde otros corazones cristalinos aguardaban. Cada uno revelaría un fragmento distinto del origen del mundo, y juntos formarían el mapa de su destino. Con paso firme, la guardiana se levantó.
El viaje continuaba y el horizonte prometía desafíos aún mayores. El murmullo del valle se convirtió en un canto profundo, como si la tierra misma celebrara la decisión de Marina Soler. La gran flor cristalina seguía brillando y su luz se extendía por las montañas, revelando senderos ocultos que antes parecían imposibles de atravesar. Marina comprendió que el jardín le estaba mostrando el camino hacia otros corazones antiguos. Cada uno guardaba un fragmento distinto de la memoria del mundo, y juntos formarían un mapa que revelaría el propósito final de su misión. El aire vibraba con presagios. En el horizonte aparecían tierras desconocidas, desiertos donde las flores crecían bajo la arena, mares que ocultaban jardines sumergidos y bosques tan densos que parecían impenetrables. Allí, memorias dormidas aguardaban, listas para ser despertadas. La guardiana sabía que el viaje sería más peligroso que nunca. No todos los pueblos aceptarían las verdades que las flores revelaban. Algunos preferirían el silencio. Otros intentarían destruir los jardines para ocultar sus pecados. Pero Marina llevaba consigo la certeza de que cada memoria liberada era una semilla de esperanza. Con paso firme se adentró en el sendero iluminado por la flor cristalina. El próximo capítulo de su viaje comenzaba allí, donde la memoria y el destino se entrelazaban como raíces invisibles. El sendero iluminado por la flor cristalina condujo a Marina Soler hacia un desfiladero estrecho, donde las paredes de roca parecían guardar secretos tan antiguos como el propio mundo. El aire era más frío y cada paso resonaba como si el valle entero estuviera escuchando. Las flores que crecían allí eran distintas, pequeñas, ocultas entre las grietas, pero con un brillo intenso que revelaba memorias de resistencia. Al tocarlas, Marina vio escenas de pueblos que habían sobrevivido a catástrofes, de comunidades que se habían levantado tras la destrucción, de hombres y mujeres que habían encontrado fuerza en medio del dolor. La guardiana comprendió que esas memorias no eran advertencias, sino ejemplos de esperanza. El jardín no solo mostraba lo que debía evitarse, sino también lo que podía inspirar. Era un recordatorio de que la humanidad siempre había tenido la capacidad de renacer. El desfiladero se abría hacia un horizonte desconocido, donde montañas oscuras se alzaban como guardianes de otro secreto. Marina sabía que allí la esperaba un nuevo desafío, quizás más peligroso que los anteriores, pero también más revelador. Con el corazón firme y la certeza de que cada memoria despertada era una semilla de futuro, siguió adelante. El viaje no era solo suyo, era el camino de todos aquellos que alguna vez habían vivido y dejado su voz en el jardín. El desfiladero se abría lentamente hacia una planicie cubierta de neblina. El suelo parecía respirar, y cada paso de Marina Soler despertaba un murmullo profundo, como si las raíces invisibles del jardín se comunicaran entre sí. Las flores que emergían en aquel lugar eran diferentes. No brillaban con colores vivos, sino con destellos tenues, como brasas que se resistían a apagarse. Al tocarlas, Marina descubrió memorias de pueblos que habían luchado contra el olvido, que habían preservado sus historias en canciones, símbolos y rituales, incluso cuando todo parecía perdido. La guardiana comprendió que estaba entrando en un territorio donde la memoria no era abundante, sino frágil.
Allí cada recuerdo era un tesoro que debía protegerse con más cuidado que nunca. El jardín le enseñaba que no todas las memorias podían florecer con facilidad. Algunas necesitaban paciencia, silencio y respeto para renacer. El horizonte mostraba sombras de una ciudad olvidada, cubierta por la neblina. Marina presentía que allí se encontraba el próximo desafío, un lugar donde las memorias habían sido arrancadas deliberadamente, donde el olvido no era casualidad, sino una decisión. Con el corazón firme, avanzó hacia esa ciudad oculta, sabiendo que cada paso la acercaba a un secreto capaz de cambiar el destino del mundo. El jardín le enseñaba que no todas las memorias podían florecer con facilidad. Algunas necesitaban paciencia, silencio y respeto para renacer. La neblina de la planicie comenzó a disiparse lentamente, revelando la silueta de la ciudad olvidada. Sus murallas estaban cubiertas de grietas y musgo, y las torres parecían inclinarse bajo el peso de siglos de silencio. Marina Soler avanzó con cautela, consciente de que aquel lugar no había perdido sus memorias por azar. Alguien había decidido arrancarlas. Las calles estaban vacías, pero cada piedra parecía contener un eco apagado. Al tocar una flor escondida entre los escombros, Marina vio fragmentos de lo que había ocurrido. Líderes que habían ordenado borrar la historia, templos donde se quemaban documentos, voces que se apagaban para que el poder permaneciera intacto. Era un olvido impuesto, no natural. La guardiana comprendió que este jardín era distinto. No se trataba de memorias dormidas, sino de memorias mutiladas. Y su misión allí no sería solo despertarlas, sino reconstruirlas, devolverles forma y voz. El desafío era enorme. ¿Cómo devolver lo que había sido arrancado? ¿Cómo enseñar a un pueblo a recordar cuando había aprendido a vivir en el silencio? Marina respiró hondo y se adentró en la ciudad. Sabía que cada paso la acercaba a un secreto capaz de cambiar no solo el destino del reino, sino el del mundo entero. La ciudad cubierta por la neblina revelaba poco a poco sus secretos. Marina Soler avanzaba por calles silenciosas, donde las piedras parecían contener ecos apagados de voces que alguna vez habían llenado aquel lugar. Cada rincón mostraba señales de un pasado arrancado, murales borrados, templos vacíos, plazas sin memoria. Al tocar una flor escondida en una grieta, la guardiana vio fragmentos de lo que había ocurrido. Líderes que habían impuesto el silencio, pueblos que habían aprendido a callar para sobrevivir, generaciones enteras que habían perdido sus raíces. Era un olvido deliberado, un vacío construido con intención. Marina comprendió que este jardín era distinto a todos los anteriores. No bastaba con despertar memorias dormidas. Aquí debía reconstruir lo que había sido destruido. Su misión se transformaba en un acto de resistencia contra el olvido impuesto. El aire se volvió más pesado y la neblina parecía cerrarse a su alrededor. En el centro de la ciudad, una torre derruida se alzaba como el último guardián de un secreto. Marina presentía que allí se encontraba la clave para devolver la voz a aquel pueblo. Con paso firme se dirigió hacia la torre, sabiendo que cada decisión que tomara en ese lugar podría cambiar no solo el destino de la ciudad olvidada, sino el del mundo entero. Marina Soler avanzó hacia la torre derruida en el centro de la ciudad olvidada. Sus muros, cubiertos de musgo y grietas, parecían contener un secreto que se resistía a ser revelado. El aire era más denso allí, como si el silencio mismo estuviera vigilando cada movimiento. Al entrar, descubrió que la torre no estaba vacía. En su interior crecían flores oscuras, de pétalos quebradizos, que liberaban memorias fragmentadas.
Eran recuerdos incompletos, como páginas arrancadas de un libro. Marina comprendió que esas memorias habían sido mutiladas deliberadamente y que su tarea era reconstruirlas. Las visiones eran confusas, voces interrumpidas, escenas cortadas, historias que terminaban en un vacío abrupto. Era como si el pasado de la ciudad hubiera sido desgarrado y dispersado. Sin embargo, entre los fragmentos, Marina percibió un patrón. Las memorias apuntaban a un mismo origen, un secreto que los antiguos líderes habían querido ocultar. La guardiana se arrodilló frente a la flor más frágil y prometió devolverle su voz. Sabía que no sería fácil. Reconstruir memorias era un acto de paciencia y de fe, un trabajo que requería escuchar no solo lo que había sido dicho, sino también lo que había sido silenciado. El viento sopló dentro de la torre, como si el jardín aprobara su decisión. Marina Soler se levantó, lista para enfrentar el desafío de devolver la memoria a un pueblo que había aprendido a vivir en el silencio. Marina Soler subió los escalones desgastados de la torre derruida, cada peldaño resonando como un eco de lo que alguna vez fue grandeza. Al llegar a la cima, encontró un espacio circular cubierto de flores apagadas, como si la memoria misma hubiera sido sofocada allí. Al tocar una de ellas, la visión fue distinta. No eran recuerdos claros, sino fragmentos rotos, imágenes incompletas de un pueblo que había decidido borrar su propia historia. Marina comprendió que la ciudad olvidada no había perdido sus memorias por accidente, sino por miedo. El silencio había sido impuesto para proteger secretos que podían desestabilizar todo el reino. La guardiana sintió un peso enorme. Reconstruir esas memorias significaba enfrentar verdades que muchos preferían mantener ocultas, pero también entendió que sin ellas, el mundo seguiría incompleto, condenado a repetir errores. El viento sopló con fuerza en lo alto de la torre, y por un instante, Marina creyó escuchar un susurro. No temas al recuerdo, teme al olvido. Con esa certeza, descendió de la torre. La ciudad olvidada no era un final, sino un inicio. El jardín le había mostrado que su misión no era solo despertar memorias dormidas, sino devolver la voz a aquellas que habían sido arrancadas. Los habitantes de la ciudad olvidada comenzaron a despertar lentamente, como si las flores que Marina Soler tocaba devolvieran un pulso a sus corazones. Al principio, el miedo dominaba. Muchos temían recordar lo que había sido arrancado. Otros desconfiaban de que las memorias pudieran traer más dolor que alivio. Pero a medida que las flores liberaban fragmentos de historias, las plazas se llenaron de murmullos. Viejas canciones volvieron a ser entonadas, símbolos borrados reaparecieron en la memoria colectiva, y los ancianos reconocieron escenas que habían creído perdidas para siempre. Era como si la ciudad misma respirara de nuevo. Marina observaba con atención. Sabía que devolver las memorias no era suficiente. Debía guiar a los habitantes para que las aceptaran, para que entendieran que recordar no era una condena, sino una oportunidad de reconstruir su identidad. Algunos lloraban al reencontrarse con sus raíces, otros sonreían al descubrir que no estaban solos en su historia. La ciudad olvidada comenzaba a transformarse en un lugar vivo, donde el silencio impuesto se rompía y la voz del pasado se mezclaba con la esperanza del futuro. En el centro de la plaza, una flor más grande que las demás comenzó a abrirse lentamente. Marina comprendió que allí se encontraba la memoria que unía a todo el pueblo, el corazón de la ciudad. La gran flor en el centro de la plaza comenzó a abrirse lentamente,
como si todo el silencio acumulado de la ciudad se transformara en un suspiro profundo. Los habitantes se reunieron alrededor, expectantes, mientras un resplandor suave iluminaba sus rostros. De la flor emanaron memorias que no pertenecían a un individuo, sino a toda la comunidad. Marina Soler vio escenas de la ciudad en su esplendor, mercados llenos de vida, templos donde se celebraban rituales, niños jugando en plazas que ahora estaban vacías. Era la voz colectiva que había sido arrancada y que ahora regresaba con fuerza. Los habitantes se estremecieron. Algunos lloraban al reconocer fragmentos de su infancia. Otros se abrazaban al recordar que no estaban solos en su historia. La ciudad olvidada comenzaba a recuperar su identidad y con ella la esperanza. Marina comprendió que había logrado más que despertar memorias, había devuelto a un pueblo su voz. El jardín le mostraba que recordar no era solo mirar hacia atrás, sino reconstruir el presente con raíces firmes. El resplandor de la flor se elevó hacia el cielo como una señal de que la ciudad había renacido. Y Marina Soler, con el corazón lleno de certeza, supo que su viaje apenas comenzaba. Otros pueblos, otros valles, otros jardines esperaban ser despertados. La gran flor del centro de la plaza terminó de abrirse y un resplandor envolvió toda la ciudad. Los habitantes, reunidos alrededor, sintieron cómo las memorias regresaban con fuerza, llenando los vacíos que habían cargado durante generaciones. Las calles resonaron con cantos antiguos, los templos recuperaron sus símbolos y las plazas volvieron a ser lugares de encuentro. Marina Soler observaba en silencio. El jardín había devuelto a la ciudad su identidad y con ella la esperanza de un futuro distinto. El pueblo, antes marcado por el silencio impuesto, ahora se reconocía en sus raíces y se levantaba con una nueva fuerza. La guardiana comprendió que aquel renacimiento no era un final, sino un inicio. El resplandor de la flor cristalina se elevó hacia el cielo, señalando otros horizontes, otros lugares donde las memorias aún aguardaban dormidas o mutiladas. Con paso firme, Marina dejó atrás la ciudad que había recuperado su voz. El camino se extendía hacia tierras desconocidas, donde nuevos jardines esperaban ser despertados. Y así, la guardiana continuó su viaje, llevando consigo la certeza de que cada memoria liberada era una semilla de futuro. La ciudad, ahora despierta, vibraba con una energía renovada. Las calles que antes estaban cubiertas de silencio se llenaban de voces, cantos y relatos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Los habitantes caminaban con un brillo distinto en los ojos. El reconocimiento de su propia historia les devolvía fuerza y dignidad. Marina Soler observaba cómo el jardín había cumplido su propósito allí. La gran flor cristalina del centro de la plaza seguía brillando, pero su luz ya no era de advertencia, sino de celebración. El pueblo había recuperado su voz y con ella la certeza de que el olvido impuesto nunca volvería a dominar sus vidas. Sin embargo, el jardín no se detenía. El resplandor que se elevaba hacia el cielo señalaba nuevos horizontes, como un mapa invisible que solo la guardiana podía leer. Montañas lejanas, mares profundos y bosques impenetrables aguardaban, cada uno con su propio corazón de memorias dormidas. Marina comprendió que su viaje apenas comenzaba. La ciudad olvidada era solo una estación en un camino mucho más vasto. El destino de todo el reino dependía de que las memorias fueran despertadas y protegidas. Con paso firme, dejó atrás las murallas y se adentró en el sendero que la conducía hacia tierras desconocidas. El viento soplaba a su favor
y cada flor que había despertado parecía acompañarla en silencio. Marina Soler dejó atrás la ciudad renacida, llevando consigo el eco de las memorias que había despertado. El sendero que se abría frente a ella estaba marcado por la luz que emanaba de la gran flor cristalina, como un mapa invisible que guiaba sus pasos hacia nuevos horizontes. Las montañas se alzaban en la distancia, oscuras y desafiantes, mientras el viento traía consigo presagios de tierras aún más antiguas. Allí, según las memorias que había tocado, existían jardines ocultos bajo la roca, donde las flores no brillaban en la superficie, sino que latían en las profundidades de la tierra. Marina comprendía que cada nuevo jardín sería más difícil de alcanzar, y que las memorias que aguardaban en ellos no solo revelarían el pasado, sino también el destino del mundo. El viaje ya no era únicamente suyo. Cada paso que daba resonaba en los pueblos que había despertado, en las voces que habían recuperado su historia, en la esperanza que comenzaba a florecer. El horizonte se teñía de un resplandor extraño, como si el cielo mismo anunciara que el próximo desafío estaba cerca. Marina Soler ajustó su manto, respiró hondo y siguió adelante, sabiendo que el jardín aún tenía secretos que solo ella podía desvelar. Marina Soler dejó atrás la ciudad que había recuperado su voz y siguió el sendero marcado por la luz del jardín. El camino la condujo hacia un bosque impenetrable, donde los árboles se alzaban como columnas antiguas y sus copas ocultaban el cielo. La penumbra era densa y cada paso parecía resonar en un silencio cargado de presagios. Entre las raíces descubrió flores ocultas que brillaban con un resplandor tenue. Al tocarlas, las memorias que emergieron no eran de pueblos ni de ciudades, sino de los propios árboles. Siglos de crecimiento, tormentas que habían derribado ramas, incendios que habían arrasado el suelo, y la lenta regeneración que seguía después. Era la memoria de la naturaleza en su forma más pura, un relato de resistencia y renacimiento. Marina comprendió que aquel jardín no solo guardaba recuerdos humanos, sino también los de la tierra viva. El bosque le enseñaba que la memoria no era estática, era un ciclo, un movimiento constante entre destrucción y renacer. En el corazón del bosque, un claro se abría con una flor gigantesca, de pétalos verdes y dorados, que parecía latir como un corazón vegetal. Marina supo que esa flor contenía la memoria final antes del destino definitivo de su viaje. Con paso firme, se acercó al claro. El penúltimo capítulo de su travesía estaba a punto de revelarse, y el jardín aguardaba en silencio, listo para entregar su verdad. El claro del bosque se iluminó con un resplandor que parecía surgir de todas las raíces ocultas bajo la tierra. La gran flor verde y dorada abrió sus pétalos lentamente, revelando una memoria que no pertenecía a un pueblo ni a una ciudad, sino al mundo entero. Marina Soler vio el origen de todo, la primera chispa de vida que brotó en la tierra, el nacimiento de los ríos, el despertar de los bosques, la unión de los hombres con la naturaleza. Comprendió que el jardín no era solo guardián de recuerdos, sino el corazón mismo del equilibrio entre humanidad y tierra. El bosque vibró con fuerza y los habitantes de la ciudad renacida, que habían seguido a Marina hasta allí, sintieron cómo esa memoria los atravesaba. Ya no eran solo testigos de su historia, eran parte de un ciclo mayor, un tejido que unía todas las voces, humanas y naturales, en una misma canción. Marina se arrodilló frente a la flor y aceptó su destino. Su viaje había llegado al final, no porque no hubiera más memorias que despertar,
sino porque había comprendido el propósito: enseñar que recordar es vivir y que la memoria es la raíz de la esperanza. El jardín, satisfecho, cerró sus pétalos y el resplandor se elevó hacia el cielo como una señal eterna. La guardiana se levantó con el corazón lleno de certeza. El mundo estaba listo para renacer y ella había cumplido su misión. Así concluye la travesía de Marina Soler, guardiana de las memorias, protectora del equilibrio y voz de un jardín que nunca dejará de florecer. En mi opinión, yo creo que la trama tuvo una fuerza simbólica muy marcada y me gustó cómo el jardín se convirtió en un personaje vivo, casi tan importante como Marina Soler. Yo pienso que la motivación de Marina fue noble, porque ella no buscaba poder ni gloria, sino preservar la memoria y devolver identidad a los pueblos. Confieso que no estuve del todo de acuerdo con la actitud de los líderes que impusieron el silencio en la ciudad olvidada. Desapruebo ese comportamiento porque me parece un acto de miedo y de control. En cambio, apoyaría sin duda a Marina, ya que su valentía y su compromiso con la verdad me parecieron ejemplares. Presiento que el viaje de la protagonista fue más que físico, fue un recorrido interior donde ella aprendió que recordar es resistir. Me gustó mucho la manera en que los habitantes reaccionaron al recuperar sus memorias, porque transmitieron esperanza y unión. No me agradó, sin embargo, la fragilidad inicial de algunos personajes que preferían seguir en el silencio, aunque entiendo que era parte de su dolor. En definitiva, yo creo que la historia mostró con claridad que la memoria es un acto de justicia y que la motivación de Marina fue la de una auténtica guardiana del equilibrio. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias